Huella número 12. El judaísmo y la resistencia de las mujeres. El campesino prosigue camino arriba y mira de reojo el escenario conocido como el judaísmo y la resistencia de las mujeres, un espacio donde está plasmado aquel periodo de crisis del pueblo de Israel, ahora en casa y empecinado a rescatar su identidad amenazada, en este momento por el imperio griego. Pero ese esfuerzo de purificación lleva al pueblo judío a imponer un proyecto excluyente bajo 3 principios: templo, raza y Torá. De ahí que la resistencia no tardó en aparecer, aunque ahora curiosamente surgió del lado inesperado. Son las mujeres ya cansadas de ser acusadas como las causantes del destierro en Babilonia. Sí, Dios llama a los más frágiles de la tierra para asumir el liderazgo y llevar adelante su proyecto en tiempos de una profunda crisis de identidad. Qué bonita, profunda e insólita oración pronunciada por boca de Judith, la viuda bella que confía a su Dios, cuando dice: «Tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados». Aquella mujer indignada por la visión sacerdotal, al concebir la acción salvífica de Dios sin la participación activa de su pueblo, cambiará sus vestidos de viuda por los de fiesta. Se arreglará lo mejor que pueda, poniendo su confianza en Dios y utilizando su belleza como única arma de combate, y descenderá de la cima de la montaña para enfrentar al enemigo extranjero, Holofernes. Ante esta victoria, Judith guiará la danza y el canto de las mujeres, celebrando la intervención de Dios en la historia. Los asirios venían de las montañas del norte, querían incendiar mis tierras, acabar con mis jóvenes y lactantes, y raptar a las vírgenes. El Señor Todopoderoso lo rechazó por mano de una mujer. Fue Judith, hija de Meraní, que con la hermosura de su rostro lo desarmó. Se sacó sus vestidos de viuda, adornó su rostro, puso una cinta en sus cabellos y se vistió de lino para seducirlo. Sus sandalias atrajeron su mirada y su belleza encadenó su alma. Mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel. Para el misionero queda muy claro que el Dios liberador llama a los pobres, a los más frágiles de la tierra, a los hombres y mujeres de barro a ser sus grandes colaboradores en su acción salvífica. Sí, así es concebido Dios por aquella mujer viuda, el Dios de los humildes, el defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. ¡Qué buena noticia! Dios de nuevo confiando en la participación y fuerza histórica de los pobres. De inmediato pasa por la mente del hijo del campesino aquella experiencia única al tomar un breve curso bíblico impartido por Carlos Mesters en Petrópolis, Río de Janeiro, Brasil. Sí, Carlos Mesters, el maestro que explica la Biblia como si estuviera narrando una historia a campesinos analfabetos, pero a quien continuamente los alumnos sentían la necesidad de pedirle esperar un poco más para conseguir digerir los grandes contenidos que su boca expresaba. ¡Qué hombre tan sabio y tan sencillo! Un hombre de Dios entre los frailes carmelitas. Huella número 13. La diáspora. ¿Cómo seguir siendo fiel a Dios en tierra extranjera? Aquel hombre continúa desplazándose en la oscuridad del huerto de Getsemaní, ahora iluminado por la luna del otoño. Llega al escenario la diáspora,
y se detiene un instante. Aunque este todavía no haya sido construido, él busca generar ideas para plasmar aquel dolor y alegría del migrante, hombre enraizado profundamente en la vida de su pueblo y ahora lejos de su patria y de su manera de relacionarse con Dios, que tendrá que aprender a hacerlo en medio de un mundo extraño. ¿Cómo permanecer siendo fiel a Dios en tierra extranjera y sin la posibilidad de estar con Él en el templo de Jerusalén, único lugar de su reposo? Esta es una de las grandes preguntas hechas por los judíos en la diáspora. ¿Cómo plasmar la movilidad humana e interculturalidad que hoy amplía nuestra mirada desde un mundo globalizado que ha superado distancias y va más allá del color de la piel de los seres humanos, transformando el mundo en una pequeña aldea? Ahora se pregunta a sí mismo el sacerdote misionero, pero no obtiene respuesta alguna. Él se siente apenado consigo mismo, pues siendo un itinerante y nómada de años, no encuentra una imagen convincente para expresar aquello que es parte de la movilidad humana en el mundo actual. Es que la migración no es solamente desgracia, es asimismo enriquecimiento en la interacción recíproca de las maneras de ser pueblo, o como dicen algunos por ahí, la interculturalidad. ¿Será que el misionero se está convirtiendo en un nómada sin raíces o ha perdido el rumbo del camino? ¿Cómo plasmar la migración en un escenario sin palabras? Haciendo un gesto con el bigote, el misionero decide consultar a los mismos migrantes para juntos identificar el símbolo que reanimará a quienes están lejos y a quienes se quedan en casa aguardando su retorno. Huella número 14. María, la muchachita de la montaña. La noche avanza y el hijo del campesino sube la ladera y entra en casa de María, la muchachita de la montaña. Allá está ella parada sobre un petate con su mirada fija y atenta. Ella ha sido sorprendida por el angelito que le trae buenas noticias desde el cielo. Está impresionada por la propuesta de Dios y perturbada al mismo tiempo, ya que los hebreos de las montañas llevan años soportando la exclusión social por parte de los líderes religiosos, quienes confundían a la gente con sus predicaciones desenraizadas de la vida. María y sus compatriotas seguían cargando el peso de la historia al ser consideradas personas malas, sucias, rebeldes, los no queridos por Dios, cuando en realidad sus padres habían huido del valle hacia las montañas, escapando de la opresión e ilusionados por hacer de la experiencia de vivir en fraternidad un proyecto modelo piloto que inspirara a otros pueblos en el transcurso de la historia. Al misionero se le viene a la memoria aquella experiencia de Zumbi dos Palmares en Brasil, las reducciones jesuitas, etc. ¿Habrá hoy todavía quien se atreva a creer que puede haber vida sin raíces o que podrá construir un mundo nuevo sin considerar las experiencias del pasado? Ah, qué muchachita enamorada e ilusionada al comprometerse formalmente con José en la construcción de un proyecto de vida a dos. De repente ellos dos son invitados por su Dios, a ampliar el horizonte de su ser y quehacer en la historia, involucrándose en la gran misión salvífica, desarrollada casi siempre en circunstancias adversas o en contracorriente de la historia, la vida ordinaria. Ella le sonríe al mensajero de Dios y después de indagar como toda mujer lo hace, acepta con gusto la misión encomendada, iniciando así un itinerario en la fe, de la misma manera como lo hicieron los patriarcas y matriarcas de su pueblo. María se atreve a dar un sí definitivo e inmediatamente se pone al servicio de la vida generada en una anciana estéril, también visitada por Dios, la prima Isabel, otra mujer hebrea de las montañas del sur. Ahora,
Las dos mujeres embarazadas celebran y danzan un cántico nuevo, sin importarles mucho que lo que han tejido con retazos de cantos viejos heredados por las mujeres del pasado, Miriam, la hermana de Moisés, Ana, la mamá de Samuel, el gran legislador, Judith, la viuda bella y guerrera, y tantas otras mujeres anónimas en la historia, que aunque quizá eran silenciosas, seguramente danzaban y cantaban en su corazón. Esas mujeres cantan al Dios que se fijó en su humildad esclava. El poderoso ha hecho grandes cosas. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. ¡Ay, caray! Otra vez el Dios de los humildes actuando en la historia salvífica de su pueblo. De repente el visitante se detiene frente a la oración en forma de salmo desde la ternura de María. Tú eres, María, la experiencia más bella del Evangelio. En ti Dios se ha hecho noticia buena para el hombre. Eres como la luz del alba que abre camino al sol. Eres esa estrella matutina que anuncia el día. Eres la mujer creyente que acoge y guarda la palabra, la mujer joven que entra en el plan de Dios, libre y gozosa. Eres estilo de vida y fascinante en la historia. Eres María, la Virgen bella y fecunda de Nazaret. Eras joven, María, cuando revolucionaste la historia. Eras joven cuando Dios de puntillas llamó a tu puerta. Eras joven cuando dijiste sí a su proyecto de vida. Eras joven cuando diste, decidida, a su plan, respuesta. Eras joven y te abriste a Dios como la flor al sol. Eras joven y dejaste a Dios que entrara libre en tu tienda. Eras joven y tus alas alzaron vuelo hacia la cumbre. Eras joven y en tu vida con Dios entró el ritmo de fiesta. Tu corazón joven dijo, ¿cómo podrá ser eso? Tu corazón joven dijo, he aquí la esclava. Tu corazón joven dijo, mi alma glorifica al Señor. Tu corazón joven dijo, hágase en mí según tu palabra. Tu corazón joven dijo, tus caminos son mis caminos. Tu corazón joven dijo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Tu corazón joven dijo, tu proyecto es mi proyecto. Tu corazón joven dijo, me alegro con el Dios que me salva. Gracias, María, por tu corazón bueno y disponible. Gracias, María, por tu corazón de ojos limpios y puros. Gracias, María, por tu corazón sincero y transparente. Gracias, María, por tu corazón claro y luminoso. Gracias, María, por tu corazón sencillo y humilde. Gracias, María, por tu corazón lleno de luz y de amor. Gracias, María, por tu corazón abierto al infinito. Gracias, María, por tu corazón joven, abierto al amor. Aquí me tienes en busca de un camino de fe. Aquí me tienes en busca de un proyecto de vida. Aquí me tienes en busca de alguien en quien deja mi amor. Aquí me tienes en busca de semillas de alegría. Aquí me tienes en busca de la paz y el bien. Aquí me tienes en busca de un sendero de justicia. Aquí me tienes en busca del rostro del Dios vivo. Aquí me tienes en busca de la libertad perdida. Gloria a ti, María, casa donde Dios mora. Gloria a ti, Madre de Cristo y Madre mía. Huella número 15. Mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. El sacerdote sale de la casita y bajando unas cuantas gradas, se interna en el sótano donde encuentra a José, el hombre justo,
quien parecía haberse detenido mientras garlopeaba sus maderos, en tanto que su burrito estaba amarrado de un pequeño espino al lado norte de su carpintería. Es un silencio absoluto del que se encuentra aquel carpintero, pues José está no solo metido en su mundo del trabajo, sino que aparentaría entrar dentro de una meditación profunda. Y es que el hombre, tenido por justo en el pueblo, y ya comprometido en matrimonio con su amada embarazada por el Espíritu Santo, no consigue entender por qué ha sido tomado por sorpresa cuando ya ha elaborado todo un proyecto de vida a dos. José se encuentra ante el gran reto de su vida. La comunidad sabe perfectamente que él está próximo a casarse con María, la muchachita norteña de las montañas de Nazaret. José es considerado un hombre justo, pues ha mostrado en la sinagoga su gran sabiduría y habilidad como si ya fuera un anciano, para aconsejar y colaborar en la resolución de conflictos de su comunidad. José decide huir y cargar por toda la vida con la crítica y exclusión de su pueblo, a quien él tanto ama. Al no hallar otra manera de salvar a María de ser apedreada a muerte en la plaza pública, prefiere cargar con la culpa, ya que imagina la primera piedra lanzada por sus propios padres mientras renegaban de su paternidad. No aceptaba ver a María, su amada, sepultada hasta la cintura y de manos atadas a su espalda, sin posibilidad de defenderse. José prefiere cargar con el problema y desaparecer convirtiéndose en un hombre errante, acusado y quizá cargando las maldiciones merecidas de su pueblo, pero sabiendo que María estaría a salvo. En ese preciso momento, Dios sale a su encuentro. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese momento José estaba siendo llamado por Dios a asumir junto con María y participar de un gran proyecto salvífico mucho mayor de lo que ellos habían imaginado en su matrimonio. Es el Dios de sus padres que ahora necesita de ellos dos para salvar a la humanidad. María estaba auxiliando a su prima Isabel en las montañas del sur, pero a su regreso a casa seguramente se notaría su embarazo y con ello los problemas se presentarían de inmediato. Ella ya había aceptado la invitación de Dios y estaba dispuesta a asumir los riesgos del camino. Sin embargo, aún estaban pendientes que José, haciendo uso de su libertad, tomara una decisión de por vida. ¿No es esto mismo lo que sucede en la vida cuando percibimos que Dios nos invita a ensanchar los horizontes en nuestro proyecto de vida? Se pregunta el sacerdote misionero mientras mira el muro del lado poniente, un letrero que quizás el mismo José escribió al ver a sus padres ya ancianos en casa. Mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Huella número 16. La cueva de Belén. Dios traslada su tienda entre los más frágiles. De la carpintería de José y de la casita de María construida por las quinceañeras, utilizando el barro antiguo de las casas de la aldea derrumbadas por el terremoto de 2017, pero ahora amasados nuevamente por manos y pies femeninos y jóvenes de la región, aquel sacerdote misionero se interna en la cueva de Belén y se sienta para contemplar aquella escena de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia. Él mira un letrero que reza, y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros. Llega precisamente cuando un rayo de luz lunar, penetrando por la parte superior, ilumina al niño Dios rodeado por los pastores, sus padres
y unos cuantos animalitos hechos de barro. Es Jesús el nuevo Adán, tejiendo ahora la armonía entre Dios y su creación. Es Dios que ahora se desplaza y pone su tienda en medio de los vulnerables como lo hacen los beduinos del desierto, al enterarse que alguien de su raza está en peligro, y así muestran su solidaridad. Es el Dios cercano, el Emanuel, el Calatito como lo llama el papá del misionero. Cada vez que el papá del sacerdote visita al niño Dios, a pesar de su edad avanzada, él se agacha y le da una nalgadita como queriendo despertarlo para que atienda su oración. Después de orar algunos minutos, estando en pie, el anciano se sienta frente al niño Dios y duerme un buen rato para reponer las energías invertidas durante el trayecto y el cansancio provocado por sus 95 años de edad. La encarnación es la huella de Dios por excelencia y el acontecimiento salvífico mayor en la historia de la humanidad. ¡Ah, qué papá tan familiarizado y confianzudo con Diosito! Allá lejos, al fondo de la cueva, Jesús niño al centro de la historia y la muchachita, ahora madre del recién nacido, es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto hasta que Él mismo se hizo pobre. Todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Esta salvación vino a nosotros a través del sí de una humilde muchacha de un pequeño pueblo perdido en la periferia de un gran imperio. El Salvador nació en un pesebre. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan, dice el Papa Francisco. Huella número 17. El mar de Galilea y el llamado de los discípulos misioneros de Jesús. No muy lejos de la cueva de Belén se ubica el escenario, el mar de Galilea, un pequeño lago con redes abandonadas y 12 huellas humanas plasmadas en la playa que simulan estar siguiendo las huellas de Jesús. Desde el lado poniente se alcanza a mirar solo la proa del barco y a Jesús caminando sobre las aguas rescatando a Pedro, hundiéndose en su incredulidad y gritando a Dios por socorro: «Señor, sálvame». Jesús le tiende la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El sacerdote misionero siente escalofrío al ver el mar embravecido porque le trae a la memoria su experiencia durante una turbulencia que lo atrapó en pleno centro del río Amazonas, un lugar donde no existe algo sólido donde asegurar su mano, y quedando expuesto a ser golpeado con violencia por las aguas, dando la impresión de ser chicoteado con látigos cortantes por todos lados, e imaginando quedar sepultado en la profundidad de aquel mundo impetuoso de las aguas. Durante la turbulencia, ya en el límite de la resistencia, el barco rechina y se escucha el estallido de puertas y ventanas que permite el acceso a grandes cantidades de agua, corriendo el riesgo de hundirse y de ser tragado de un solo bocado por aquel río lleno de misterios. Lo más interesante del caso es que, en muchas ocasiones, las ropas de los navegantes aún no terminan de secarse cuando ya el río Amazonas ha recuperado la calma, dando la impresión de ser apenas un tapete líquido inofensivo. No obstante, los árboles gigantes e islas de matorral que van fluctuando y sirviendo de salvavidas a serpientes y cocodrilos gigantes, desmienten dicho río mostrando su capacidad de destrucción, cuando pareciera estar furioso contra el cielo y contra la tierra. Aquel escenario del mar de Galilea también trae
a la mente del sacerdote el canto bonito del Padre Ceciño. Abarca. Tú has venido a la orilla, tú has buscado ni a sabios ni a ricos. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Mirando las huellas de Jesús y sus discípulos plasmadas sobre la arena de la playa, el misionero se alegra al percibir que en la historia siempre ha habido pocas o muchas personas impresionadas por la propuesta de Jesús, a quienes bastándoles su mirada y escuchar pronunciar su nombre, se han puesto al servicio del reino de los cielos, atreviéndose a dejar todo para caminar como nómadas en la fe, como hombres y mujeres sin ataduras, siempre al servicio y al lado de Dios, caminante con la humanidad. Huella número 18. El río Jordán y el bautismo de Jesús. El mar de Galilea es un gran lago que comparte el agua a través del río Jordán, llegando a consumirse en el Mar Muerto. Aquel lago del sur que no sabe compartir lo que ha recibido de Dios y que decide consumir todo en su egoísmo. A la mitad del trayecto del río Jordán está el escenario del bautismo de Jesús. Un libro gigante al lado, una columna de 12 piedras a medio río, 2 pares de sandalias y 2 bastones en la orilla. Una serie de símbolos que buscan llevar al visitante a asumir el proyecto de Dios y su pueblo. El libro de la vida es mencionado en Éxodo cuando Moisés intercede ante Dios en favor del pueblo. Malaquías habla del libro donde está escrita la memoria de los devotos de Yahvé. Y el Apocalipsis cita el libro de la vida. En la iglesia, durante la celebración del bautismo, en la plegaria eucarística, el sacerdote suplica: acuérdate de nuestros hermanos, que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. El río Jordán, famoso por aquella experiencia del paso de las 12 tribus de Israel durante la conquista de la tierra prometida, un pueblo bajo el liderazgo de Josué, pero guiado por Yahvé Dios, cuya presencia salvífica ahora es el arca de la alianza, que ha reemplazado aquella columna de nube que los guiaba por el camino durante el día y columna de fuego que los alumbraba por la noche en el desierto. Ah, que Josué, un joven atrevido liderando a las nuevas generaciones y dándoles instrucciones de cómo cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida, mientras el arca de la alianza permanece estática en medio del río, cuyas aguas habían parado su curso protegiendo el paso de Israel, el pueblo elegido. Es Dios quien va abriendo paso entre las aguas, el Dios de la tierra, que ellos tuvieron que conquistar y distribuir entre todos. Las nuevas generaciones, imitando a sus antepasados, que en su caminar construyeron altares en Siquem, Betel, considerados lugares sagrados, ahora colocan una señal construida por 12 piedras en medio del río Jordán, significando con ello la presencia protectora del mismo Dios que los ha salvado en la historia, conduciéndolos hacia la libertad mientras cruzaban el Mar Rojo 40 años atrás. Hoy, la columna de piedras dentro del río Jordán simboliza a Jesús bautizado en esas aguas sagradas por manos de Juan Bautista, el precursor. Las sandalias de Jesús y Juan permanecen fuera del río y al lado de ellas sus báculos fijos en la tierra, de tal manera que los visitantes podrán colocar sus pies dentro de ellas mientras sostienen el báculo de Jesús o de Juan, los cuales son apenas símbolos que nos recordarán que también nosotros hemos sido bautizados y enviados a asumir y colaborar en la misión de Dios, reconociendo las huellas de Jesús
y el profetismo de Juan Bautista, y como él, escuchando y haciendo la voluntad del Padre, por más cruel que el camino se presente. Huella número 19. El monte de las bienaventuranzas. El sacerdote voltea hacia la izquierda del lado del poniente y mira un anfiteatro natural cobijado por 5 cedros en el perímetro de dicho espacio. Un lugar perfecto para desde ahí contemplar la crucifixión y resurrección de Jesús. Sobre una alhaja incrustada en la parte frontal de la piedra grada del anfiteatro natural, hay un letrero grande que dice: Bienaventurados. En las lajas menores de las gradas superiores y de manera ascendente aparecen algunas frases sueltas: pobres de espíritu, mansos, tristes, hambrientos, sedientos de justicia, misericordiosos, limpios de corazón, constructores de paz, perseguidos por la justicia. Pero en la última grada superior hay una sola palabra: alégrense. Y es que el Evangelio de San Mateo narra que viendo a la muchedumbre, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, entonces tomando la palabra les enseñaba así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Todo este texto, escrito en letras de oro y fondo verde oscuro, reluce al fondo del anfiteatro. Y es que las bienaventuranzas son consideradas el corazón del Nuevo Testamento, pues algunos hebreos, descendientes de quienes en pasado habían huido hacia las montañas, al enterarse de la predicación de Jesús a orillas del mar de Galilea, van presurosos a su encuentro y le preguntan por qué les está yendo tan mal en la vida cuando ellos han venido tratando de vivir de acuerdo con el plan de Dios. Jesús, pudiendo limitarse a consolarlos, los felicita por haber resguardado la memoria del proyecto de Dios durante la historia, así como lo han hecho las vasijas de Qumran, resguardando los escritos sagrados durante siglos. Jesús los llama bienaventurados, es decir, personas felices porque han optado por el reino de los cielos y se han comprometido con el proyecto originario de Dios. En otras palabras, los está confirmando en su fe y misión como colaboradores en la construcción de la paz y la justicia, al cuidar de los más frágiles de la tierra. La recompensa será tierra, consuelo, misericordia y mirar el rostro de Dios. Es decir, Jesús está animándolos y advirtiéndoles que no es fácil implementar el proyecto de vida. De ahí la necesidad de perseverar en la persecución por quienes no lo admiten y se han puesto al lado del proyecto de muerte. Jesús les dice que vale la pena asumir la causa del reino de los cielos, la causa de los preferidos de Dios, la causa de los pobres. Sí, Jesús, el evangelizador por excelencia y el evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños.
Esto nos recuerda que los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra, dice el Papa Francisco. La opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. El Papa Francisco termina diciendo: por eso quiero una iglesia pobre para los pobres, pues existen dos cuestiones que determinarán el futuro de la humanidad: la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social. Bienaventurados los pobres de espíritu, repite el sacerdote una y otra vez, mientras va descendiendo hacia el noreste. Huella número 20. El mar muerto, resguardando la memoria del proyecto de Dios en vasijas de barro. El sacerdote misionero ha llegado al escenario el mar muerto, un mar de aguas saladas y paralizadas como si hubieran sido impedidas de moverse desde su llegada, aguas que han perdido el sentido de su ser y quehacer, es decir, nutrir la vida. A un lado del mar, al pie de la montaña totalmente desértica, hay indicios de haber construido en el pasado un caserón, ahora en ruinas, una especie de taller o monasterio judío conocido como Qumran. En la montaña se perciben varias cuevas con vasijas rotas, tepalcates y algunas vasijas aún llenas de manuscritos conocidos como los rollos o manuscritos del Mar Muerto. Copias de la Sagrada Escritura colocadas dentro de vasijas de barro para ser preservadas de la humedad y salitre tan abundante en la región. En tiempos de violencia, muchas vasijas fueron selladas con cera y sepultadas en las cuevas, donde permanecieron más de 2000 años, preservando dichos manuscritos. San Pablo, refiriéndose muy probablemente a estas vasijas, afirma: llevamos un tesoro en recipientes de barro, para que se vea claramente que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Vivimos siempre apurados pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no rematados. Qumran era una especie de monasterio o taller que iba mucho más allá de apenas transcribir textos sagrados, pues pareciera un espacio habitado por una comunidad de judíos que vivían en la resistencia ante el judaísmo, a tal punto que sus construcciones y tumbas le dan la espalda al templo de Jerusalén. Aquel antiguo texto era la regla de la comunidad y sus protagonistas eran los esenios, una secta que destacó entre los fariseos, saduceos, samaritanos, celotas y otros grupos que formaban la sociedad judía en tiempos de Jesús. Con el paso de los siglos, los esenios fueron cayendo en el olvido hasta que a finales del siglo XIX y comienzos del XX aparecieron en la literatura científica y pseudocientífica como la agrupación que había influido o dado origen a los movimientos de Juan el Bautista y de Jesús. El misionero mira aquella montaña y cuevas desde varios ángulos y le viene a la memoria la primera bienaventuranza: felices los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Personas alabadas por Jesús por venir resguardando la memoria del proyecto de Dios durante la historia. ¿Será que algunos oyentes en el monte de las bienaventuranzas venían al encuentro de Jesús desde Qumran? ¿Quiénes son y dónde están los bienaventurados hoy?, se pregunta el sacerdote, mientras mirando al sur apenas consigue ver la espalda de Jesús, el Señor de la montaña. ¡Ah, qué gente de Qumran tan atrevida al buscar una manera alternativa de vivir su fe en el Dios único, haciendo la experiencia de vivir en fraternidad! Reflexionar y resistir ante el judaísmo insistente en purificar la raza, conocer la ley y frecuentar el templo, el único lugar donde habita Dios. Hay quienes se preguntan si esta es la comunidad de los esenios o puros del desierto
buscando el fin de la injusticia y acelerando la llegada del reino de Dios. Masada y la resistencia judía ante el Imperio Romano. El sacerdote mira hacia el Mar Muerto en su conjunto, pero fija su mirada al sur de Qumran, que le hace recordar su viaje a Tierra Santa con ocasión de su 25 aniversario sacerdotal, y cómo quedó impresionado al subir aquella montaña elevada y sentir la angustia de los judíos acorralados, aunque resistiendo al Imperio Romano desde la cumbre de la montaña, Masada. Miembros celosos del pueblo judío, consecuentes con su fe y cumplimiento de la ley de Moisés, prefieren el martirio. Qué lugar tan impresionante y significativo para quien desea vivir el Evangelio de Jesús. Masada se encuentra sobre un promontorio rocoso que se alza 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto. El lugar había sido utilizado como fortaleza desde el siglo II a.C., pero fue Herodes el Grande, rey de Judea entre los años 37 y 4 a.C., y aliado de los romanos, quien lo habitó como una ciudadela regia, construyendo una muralla, una torre de defensa, almacenes, cisternas, cuarteles, arsenales y residencias para los miembros de la familia real. Desde el año 6 después de Cristo había estacionado allí una guarnición romana. A lo largo de la guerra, Masada fue acogiendo a una multitud de judíos que huían de la destrucción que ya se extendía por todo el país. Además de los sicarios, las excavaciones han sacado a la luz restos que demuestran que en la cumbre de Masada se refugiaron samaritanos, una comunidad de ascendencia judía tachada de impura por los judíos, así como esenios, secta ascética judía que poseía una comunidad en Qumran, no lejos de Masada. La vida interna de los esenios en Qumran se organizó en 10 zonas, cada una de ellas al mando de un jefe. El descubrimiento de unas ostraca que consignan el reparto del pan en 10 secciones nos ha permitido conocer el nombre de otros líderes rebeldes, aparte de Eleazar ben Yair, como Yehohanán, Simón, Yerabejam, Bar Leví, Talmai, Peliá y Dositeo. En el año 74 después de Cristo, los romanos decidieron poner fin a la gran revuelta judía y sitiaron la fortaleza de Masada, donde resistía un grupo de aguerridos combatientes que prefirieron suicidarse antes que aceptar la rendición. Por la noche, Eleazar ben Yair pronunció un discurso con el que persuadió a los defensores de Masada de que lo mejor era quitarse la vida para ahorrarse el oprobio de verse humillados por los romanos. Puestos todos de acuerdo, quemaron sus posesiones y víveres, aunque respetando una parte para dejar claro que no morían por falta de abastecimiento. Luego, puesto que la ley judía prohíbe el suicidio, cada hombre se encargó de dar muerte a su esposa e hijos. A continuación sortearon 10 hombres que dieran muerte al resto, y por último uno de ellos mató a los otros 9 antes de suicidarse. Cuando al día siguiente los romanos entraron en Masada, se encontraron con una montaña de más de 950 cadáveres y solo 7 supervivientes, 2 ancianas y 5 niños que se habían escondido y que contaron lo que había ocurrido en la cumbre de Masada durante el asedio. A mediados del siglo XX, la convirtió en símbolo de la tenacidad judía por conservar la independencia y la libertad. El sacerdote misionero simplemente guardó silencio ante aquella multitud de mártires de la fe. Huella número 21. La Eucaristía celebrada sobre el altar de mundo, uniendo cielo y tierra. Caminando por la orilla del lado norte de Getsemaní,
El sacerdote misionero llega al cenáculo, un espacio único de la montaña desde donde, además de contemplar el valle, al lado norte se aprecia el acantilado rocoso que no permite mirar el volcán de Toluca, pero sí el Popocatépetl del lado oriente. Hacia el lado sur, la cordillera montañosa. Es un escenario semicubierto donde Jesús celebra la última cena con sus discípulos. Al centro del escenario, una mesa baja y semi-ovalada, con 12 platos y copas vacías, fijas en ambos lados de la imagen de Jesús, quien permanece sentado al centro, partiendo y distribuyendo el único pan. Al lado está la jarra de vino y sobre el borde interior de la mesa los nombres de los apóstoles: Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. Al lado de la mesa está una vasija llena de agua, una toalla mojada y 13 pares de sandalias arrinconadas de manera ordenada. Allá al fondo, sobre el único muro de la cabaña, está escrito: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús y sus discípulos están celebrando la Pascua, y en ella Jesús instituye la Eucaristía, que encierra el núcleo del misterio de la Iglesia, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. El sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana, afirma el Papa Juan Pablo II. A propósito de tantos lugares donde el santo celebró la Eucaristía durante sus viajes apostólicos, el Papa comenta: me resulta espontáneo recordar tantos momentos y lugares en los que he tenido la gracia de celebrarla. He podido celebrar la Santa Misa en capillas situadas en senderos de montaña, a orilla de los lagos, en las riberas del mar. La he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades. Estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza, aquel que lo hizo de la nada. La Iglesia, mientras peregrina aquí en la tierra, está llamada a mantener y promover tanto la comunión con Dios Trinitario como la comunión entre los fieles. No es casualidad que el término comunión se haya convertido en uno de los nombres específicos de este sublime sacramento, pues la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. El misionero se queda muy pensativo, ya que ha sido impresionado. La Eucaristía se celebra sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra. De inmediato viene a la memoria del sacerdote aquel gesto realizado al bendecir el agua bautismal durante la celebración de la vigilia pascual. La noche santa, cuando el Padre introduce el cirio pascual en el agua mientras ora. Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo,
para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten también con Él a la vida nueva. El misionero retoma su camino en dirección hacia el calabozo y va pensando en el bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando se abren los cielos y se escucha la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Ahora, durante la celebración de la Eucaristía, el cielo nuevamente se abre. ¡Qué interesante! Todo indica que en Jesucristo se reabre un camino entre Dios y la humanidad.